Recuerdo aquella noche como si hubiese sido ayer, y aún hoy me estremezco al pensar en lo que viví. Todo comenzó cuando la niebla se cernía sobre el pueblo, envolviendo cada callejón y sendero en un manto de silencio y oscuridad. Yo tenía apenas 14 años y jamás imaginé que mis pasos me llevarían directamente a la pesadilla personificada. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa después de quedarme hasta tarde en la biblioteca, algo inusual me hizo detenerme. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y mis sentidos parecían gritar que algo estaba a punto de suceder. Apenas avanzaba por la calle solitaria cuando un susurro casi imperceptible me llegó por detrás. No era el viento, ni el murmullo habitual de la noche, sino un murmullo que parecía arrastrar mi alma. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome tan rápido que pensé que se me saldría del pecho, y ahí lo vi. Una figura alta, delgada, sin rostro, emergiendo entre las sombras. Sus brazos se extendían de manera antinatural, como si quisieran abarcar todo el universo, y aunque no tenía rasgos definidos, sus intenciones se leían en el aura de horror que emanaba. Su presencia era tan abrumadora que por un instante el tiempo pareció detenerse. Sabía, en lo profundo de mi ser, que había encontrado al Slenderman y que mi vida cambiaría para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y eventos inexplicables. Todo comenzó con susurros en la oscuridad, sombras que se movían sin dueño, voces que llamaban mi nombre en el eco del viento. Empecé a ver figuras en la periferia de mi visión, siempre vagamente definidas, siempre acechantes. Era como si el Slenderman hubiera dejado su impronta en mi existencia, marcándome como su próximo objetivo. Cada noche, al acostarme, sentía que algo me observaba desde las esquinas de mi habitación, y las luces parpadeaban sin motivo, como un presagio de lo que estaba por venir. Impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, comencé a investigar. Consulté viejos diarios, leyendas urbanas y relatos olvidados en la biblioteca del pueblo. Descubrí que no era la primera vez que alguien había visto al Slenderman, pero lo que encontré en esos textos antiguos era aún más inquietante. Se hablaba de una entidad que se alimentaba del miedo, que se manifestaba en los momentos de debilidad y desesperación, y que jamás se detenía hasta haber consumido por completo la esencia de su víctima. Cada palabra que leía me helaba la sangre, y, sin embargo, algo me impulsaba a seguir descubriendo más, a enfrentar esa oscuridad que me acechaba. Una noche, mientras caminaba por un viejo sendero que bordeaba el bosque, sentí que el aire se volvía denso y pesado. Las ramas parecían susurrar secretos inhumanos, y la luna, oculta tras una cortina de nubes, apenas iluminaba mi camino. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. No estaba solo esta vez. La figura del Slenderman se materializó a pocos metros de mí, en medio de la penumbra, mirándome sin pestañear. La adrenalina se apoderó de mi cuerpo, y en un impulso comencé a correr. Cada pisada retumbaba en mi cabeza, y el eco de mis pasos era la única compañía que me recordaba que aún era real. Corrí sin mirar atrás, pero sabía que estaba siendo perseguido. El crujido de las hojas secas, el leve arrastre de algo detrás de mí, era como si la misma noche quisiera engullirme. Llegué a un claro del bosque y, sin pensarlo, me refugié detrás de un viejo roble. Allí, en la oscuridad, traté de calmar mi respiración, pero cada segundo parecía eternizar mi miedo. ¿Qué quería de mí ese ser? ¿Por qué me había marcado? La incertidumbre me carcomía por dentro, pero la necesidad de sobrevivir superaba cualquier duda. A lo largo de las semanas siguientes, mis pesadillas se volvieron más vívidas y frecuentes. El Slenderman ya no se limitaba a ser una sombra en la distancia. Empezó a invadir mis sueños, llevándome a lugares donde la realidad y la pesadilla se fundían en un solo abismo sin fin. Durante uno de esos sueños, me encontré en un edificio abandonado, con paredes manchadas de sangre y ventanas rotas que dejaban escapar el frío del exterior. Allí, en medio de un salón destartalado, vi una proyección de mi propio rostro en un espejo astillado, pero mis ojos estaban vacíos, sin vida. Fue entonces cuando comprendí. Él no solo me perseguía en el mundo físico, sino que había empezado a invadir mi mente, a robarme mi esencia. Decidí entonces que tenía que enfrentar mis miedos. Con determinación, empecé a documentar cada experiencia, cada susurro en la oscuridad, con la esperanza de encontrar algún patrón o pista
que me ayudara a liberarme de su maldición. Mis escritos se llenaron de detalles crudos y reales, de relatos que narraban la batalla interna entre el deseo de huir y la necesidad de comprender lo inexplicable. No era fácil, pues cada palabra que escribía parecía atraer aún más su presencia, como si el mero acto de reconocerlo le diera más fuerza para aparecer. Una noche, impulsado por la urgencia de poner fin a la pesadilla, me aventuré a regresar al lugar donde lo había visto por primera vez. Sabía que arriesgaba todo, pero la única salida era enfrentarme cara a cara con aquello que me atormentaba. Caminé por calles vacías, en las que las sombras parecían tener vida propia, hasta llegar a un viejo puente colgante que cruzaba un río oscuro y turbulento. La leyenda contaba que en ese lugar se habían producido desapariciones inexplicables y que la energía del sitio estaba imbuida de un mal ancestral. Mientras me acercaba al centro del puente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La niebla parecía hacerse más densa y el silencio sepulcral. De repente, el aire se llenó de un murmullo inhumano, un canto de desesperación que helaba la sangre. Allí, emergiendo de la niebla como un espectro de pesadilla, estaba él. Con movimientos lentos y deliberados, el Slenderman se acercó, su figura inhumana proyectando sombras que parecían querer devorarme. Me armé de valor, y con la voz temblorosa pero decidida, le hablé. Le pregunté por qué me había elegido, qué quería de mí, con la esperanza de descubrir alguna debilidad o motivo que pudiera comprender. Pero él no respondió con palabras. En cambio, su presencia se intensificó, y una sensación abrumadora de desesperación y pérdida me inundó. Sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo, como si cada latido de mi corazón marcara el final de mi existencia. Fue en ese instante cuando comprendí que la única forma de vencerlo era confrontar mi propio miedo, aceptar la oscuridad que llevaba dentro y transformarla en fuerza. Esa noche, en el corazón del puente, se desató una lucha no solo física, sino existencial. Cada grito ahogado, cada lágrima silenciosa, era parte de una batalla contra el terror que había estado alimentando el mal. Me di cuenta de que, en muchos sentidos, el Slenderman era un reflejo de mis propios demonios, una manifestación del miedo irracional que a veces todos llevamos dentro. Con cada paso que daba hacia él, sentía que estaba reclamando una parte de mí que había estado perdida en la oscuridad del miedo. Mientras avanzaba, recordé momentos de mi infancia, instantes de inocencia y valor, y comprendí que no podía dejar que el terror me definiera. Con una mezcla de ira y tristeza, grité al vacío, invocando todo lo que había aprendido sobre la resiliencia. Y en ese instante, la figura comenzó a desvanecerse, como si la fuerza de mi determinación hubiera debilitado su poder. La niebla se disipó lentamente, revelando la fría luz del amanecer, y con ella, la certeza de que había sobrevivido a la noche más larga de mi vida. Los días que siguieron a esa noche fueron un proceso de sanación y redescubrimiento. Aunque el terror había dejado cicatrices en mi alma, también me enseñó lecciones invaluables sobre el coraje y la fortaleza interior. Empecé a comprender que, a veces, los monstruos que más nos aterrorizan no son entidades sobrenaturales, sino los miedos y las inseguridades que albergamos en nuestro interior. Esa experiencia me marcó, pero también me transformó en alguien capaz de enfrentar la oscuridad con la luz del conocimiento y la autoconciencia. Hoy, al recordar esos momentos, siento una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por las noches interminables y los gritos ahogados en la soledad, y gratitud por haber descubierto, a través del terror, la fortaleza que reside en lo más profundo de cada uno de nosotros. Mi relato es una advertencia para aquellos que, en la quietud de la noche, sientan que las sombras se mueven y que el miedo se vuelve demasiado real. No se trata solo de lo sobrenatural, sino de la lucha interna contra nuestros propios demonios. Cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Aunque el Slenderman, o aquello que representaba, se llevó parte de mi inocencia, también me regaló la sabiduría de saber que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede volver a brillar. Ahora, cuando camino por las calles del pueblo, ya no temo a la penumbra. La enfrento con la certeza de que cada sombra es solo un recordatorio de que la verdadera oscuridad reside en el miedo que dejamos crecer en nuestro interior. Esta es mi historia, contada con la voz temblorosa de quien ha sentido el filo del terror y ha emergido, transformado y más fuerte.
Si algo he aprendido es que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de enfrentarlo, de entender que detrás de cada sombra se esconde la oportunidad de redescubrir la luz. Y aunque mi relato esté teñido de pesadumbre y misterio, quiero que sirva como un faro para aquellos que, en la soledad de la noche, se sienten perdidos ante la inmensidad del miedo. Aún hoy, a veces, en la quietud de la madrugada, siento una presencia. No es el mismo terror de aquella noche, sino una sombra residual, un recordatorio de que hay misterios en este mundo que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. El Slenderman, o lo que él representa, es parte de un enigma que trasciende lo humano, una fuerza que se alimenta de la desesperación y el olvido. Pero ya no temo a esa sombra, pues he aprendido que la verdadera fortaleza reside en la aceptación de lo inexplicable, en el coraje de mirar al abismo sin perderse en él. Mientras la niebla vuelve a envolver el pueblo en las noches de otoño, cierro los ojos y respiro hondo, recordando que cada temor superado es una victoria personal. Esta historia, mi historia, no es solo un relato de horror, sino un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede encontrar la manera de prevalecer. Y así, con cada palabra que pronuncio, dejo atrás el eco de aquella noche maldita, para construir un futuro en el que la luz siempre tenga la última palabra. Salgo del edificio tras una larga jornada en la oficina, cuando la ciudad ya se sumerge en un silencio inquietante. Con manos temblorosas presiono el botón del ascensor. El chirrido de las puertas al abrirse revela un compartimento oscuro y olvidado, iluminado solo por una luz parpadeante. El aire huele a humedad y a secretos antiguos, y, desde el primer instante, algo no encaja. Subo dentro, dejando atrás la penumbra del vestíbulo, y pulso el botón del piso 9. Apenas se cierra la puerta, un extraño sonido irrumpe en el silencio. Un susurro metálico, como si alguien rascara la superficie del metal desde el interior mismo del ascensor. Mi corazón acelera, y mientras la máquina comienza su lento ascenso, cada clic y cada vibración se sienten como un presagio. No era el típico ruido de un mecanismo, era como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo, de advertirme de un peligro inminente. Miro a mi alrededor. La cabina está vacía, pero la sensación de ser observado se intensifica. La luz parpadea de nuevo, y en ese instante escucho un eco que parece replicar mi respiración. ¿Quién está ahí?, pregunto en voz baja, pero la respuesta se ahoga en el zumbido del ascensor en movimiento. Mi mente se llena de preguntas sin respuesta, y la tensión se convierte en un nudo insoportable en el estómago. Conforme el ascensor asciende, el extraño sonido se transforma en un murmullo ininteligible. Las paredes metálicas parecen cerrarse a mi alrededor, como si quisieran atraparme en un bucle de oscuridad. Cada piso que atravieso me sumerge más en un abismo de dudas. ¿Estaba perdiendo la cordura o algo verdaderamente sobrenatural se manifestaba ante mí? En el piso 5, la cabina se detiene bruscamente. La tensión aumenta y el murmullo se intensifica, casi como si varias voces se unieran en un cántico olvidado. La puerta se abre lentamente, pero no hay nada en el corredor oscuro que se extienda más allá. Con el corazón golpeando con fuerza, la puerta se cierra y el ascensor reanuda su ascenso. Sin embargo, ahora, cada vibración me recordaba la presencia invisible de algo que se negaba a ser ignorado. Intento calmarme, repitiéndome que todo era fruto de mi imaginación. Pero el eco persistente, acompañado de un frío que se colaba por cada rendija del metal, desmiente mis palabras. Una sombra, fugaz y esquiva, parece deslizarse por la pared del ascensor. No hay luces que proyecten su figura, pero la percepción de su presencia es innegable. Y en ese instante comprendí que no estaba solo. La cabina se detiene nuevamente, esta vez en el piso 8. La atmósfera se torna opresiva y a través del reflejo en el espejo del ascensor, vislumbro una figura atrás de mí. Me doy vuelta rápidamente, pero no encuentro nada. La figura, sin embargo, deja una marca imborrable en mi mente, un rostro inexpresivo, casi espectral, que parecía implorar silencio y compasión. El murmullo se convierte en una letanía de voces, y el ruido, antes lejano, ahora palpita en mis oídos con intensidad. La puerta se abre de par en par en el último piso. Sin poder explicar mi impulso, salgo del ascensor como si mis pies fueran arrastrados por una fuerza invisible. En el pasillo, la luz es tenue, y las sombras se alargan como dedos.
invitándome a adentrarme en un misterio sin salida. Una sensación abrumadora de déjà vu me invade, y por un instante pienso haber regresado al vestíbulo del edificio. Pero algo es diferente. Los murmullos que había escuchado en el ascensor parecen emanar de las paredes mismas. Recorro el pasillo, con cada paso sintiendo que algo se desliza en la periferia de mi visión. La figura del ascensor persiste en mi mente, y una inquietud profunda me advierte que no debo mirar atrás. Los murmullos se transforman en palabras, en fragmentos de una historia olvidada, contada por voces que parecían reclamar justicia por un pasado trágico. Sentí que la historia de ese lugar yacía oculta tras una fachada de normalidad, y que yo había sido elegido para descubrirla. Al final del pasillo, llego a una puerta semiabierta. De ella emana una luz fría y espectral. Sin saber por qué, me acerqué, empujado por una mezcla de temor y fascinación. Lo que vi me dejó sin aliento. Una habitación abandonada, llena de objetos antiguos y fotografías polvorientas. Entre ellas, destacaba un retrato de un hombre con mirada triste y resignada, cuya imagen parecía guardar la respuesta a los susurros del ascensor. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con el ruido que había perturbado mi viaje? Y sobre todo, ¿por qué yo había sido testigo de aquel fenómeno inexplicable? En ese instante comprendí que la historia del ascensor no era un simple accidente mecánico, sino el eco de una vida truncada y un grito silenciado que, a través de los años, había encontrado la manera de buscar justicia. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún siento el temblor en mis manos al recordar aquella noche. La experiencia me cambió para siempre y me obligó a enfrentar miedos que jamás imaginé tener. El ascensor, con sus ruidos y ecos, se transformó en un recordatorio de que a veces lo inexplicable se esconde en los rincones más cotidianos. Y aunque trato de convencerme de que fue solo una alucinación inducida por el cansancio, no puedo negar la certeza de haber sido parte de algo mucho más oscuro. Cada vez que uso un ascensor, cierro los ojos por un breve instante, esperando no oír nuevamente esos murmullos que retumban en la penumbra. Y en el fondo, sé que, en algún lugar de ese edificio olvidado, el eco de aquel grito persistirá, esperando el momento de volver a hablar. Nunca imaginé que una tarde cualquiera se convertiría en el inicio de mi peor pesadilla. Yo caminaba por el viejo pasillo de la casa de mis abuelos, sumido en mis pensamientos y con el eco de mis pasos retumbando en la penumbra. Fue entonces, sin previo aviso, que la vi. Una puerta de madera oscura, tallada con símbolos extraños donde no debería existir. No había manija ni cerradura visible, y la superficie parecía absorber la poca luz que se filtraba por las ventanas. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba, cautivado por una mezcla de miedo y fascinación. Con cada paso, la atmósfera se volvía más densa, como si la casa entera conspirara para empujarme hacia aquel umbral prohibido. Recuerdo que mis manos temblaban al rozar la fría madera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al notar que, a pesar del silencio abrumador, percibía un susurro lejano, como el murmullo de voces olvidadas. Sin pensarlo dos veces, impulsado por una extraña necesidad de descubrir su secreto, empujé la puerta. El chirrido que la acompaña fue ensordecedor en la quietud del lugar. Al abrirla, me vi arrastrado por una corriente de aire gélido que parecía provenir de otro mundo. Ante mis ojos, el pasillo se transformó. Ya no era la vieja casa, sino un corredor interminable iluminado por luces parpadeantes y sombras danzantes que se extendían hacia un abismo desconocido. Cada paso que daba me hundía más en un reino donde la realidad se distorsionaba. Los primeros segundos en ese pasaje fueron abrumadores. Mi mente apenas asimilaba la nueva realidad. Paredes cubiertas de enredaderas negras que parecían moverse con vida propia. Un suelo de piedra irregular que emitía un murmullo sordo, como si la tierra misma estuviera llorando. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y decadencia, y cada rincón del corredor parecía esconder secretos inenarrables. Sentí que algo me observaba, como si figuras espectrales se deslizaran en el límite de mi visión, siempre presentes pero inalcanzables. A medida que avanzaba, mi corazón latía con fuerza, y cada latido parecía marcar el compás de un destino ineludible. Mi mente se debatía entre el impulso de correr y la necesidad de saber qué se escondía más allá de aquel corredor infernal. La incertidumbre era casi insoportable.
y mi respiración se volvió entrecortada, mezclándose con el eco de pasos que no eran míos. Sentí que cada paso me acercaba a un abismo, a una revelación que cambiaría mi vida para siempre. En ese primer minuto, el miedo se entrelazaba con la curiosidad en una danza macabra. El pasillo parecía alargarse de forma antinatural, y los murmullos se convirtieron en palabras ininteligibles, casi como si una voz antigua me hablara en un idioma olvidado. El frío se intensificaba, y cada sombra parecía esconder una presencia amenazante. Mi mente, al borde de la locura, apenas podía controlar el torbellino de emociones, terror, fascinación y una inexplicable sensación de destino sellado. Llegué a una bifurcación en el pasaje. A la izquierda, una luz parpadeante insinuaba un ambiente casi acogedor, mientras que a la derecha, la oscuridad total parecía invitarme a adentrarme en el corazón mismo de la pesadilla. Me detuve, dudando de mis propios instintos, pero una fuerza interior me empujó a elegir el camino oscuro. Sentí que mi destino estaba ligado a esa decisión, y que atrás, la puerta misteriosa ya no sería más que un recuerdo distante, una entrada a un mundo del que no podría escapar. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco de advertencia. El ambiente se volvía cada vez más opresivo y la sensación de ser observado se intensificaba. De repente, en el horizonte, una silueta se delineó entre la penumbra. Una figura encorvada, cuyos ojos brillaban con un fuego infernal, parecía esperarme. No pude evitar sentir un estremecimiento, y por un momento, mi mente se llenó de imágenes de horror indescriptible. La figura se movía lentamente, como si flotara, y a cada paso, el suelo se abría en grietas que emitían un resplandor espectral. La tensión era palpable, y en ese instante supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. El miedo y la fascinación se habían fusionado en un estado de parálisis, y cada fibra de mi ser gritaba que debía retroceder. Sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a continuar, a descubrir la verdad oculta tras esa espiral de oscuridad. Mientras avanzaba, la voz de la figura se hizo audible, un murmullo que parecía provenir del mismo infierno, invitándome a adentrarme aún más en aquel laberinto de pesadilla. Esa fue la primera hora de mi descenso, y aunque el tiempo parecía detenerse, su primer minuto se grabó en mi mente como una eternidad de terror y asombro. La puerta que apareció de la nada había abierto un portal no solo a otro lugar, sino a un universo donde el miedo se hacía carne y cada sombra susurraba secretos oscuros. Ahora, mientras camino por ese pasaje sin retorno, sé que lo que me espera es algo mucho peor de lo que jamás imaginé, pero ya no hay vuelta atrás. Esta es mi historia, narrada con el corazón aún latiendo frenéticamente y el alma marcada por la huella indeleble de aquel primer encuentro. No sé cómo terminará mi travesía, pero una cosa es segura. Cada paso en este lugar maldito me acerca más a descubrir el verdadero horror que se esconde detrás de la puerta misteriosa y a enfrentar mis peores miedos en la penumbra de lo desconocido.